Hola, hola, buenos días. Qué rico que estén con nosotros en este especial Letras de Vida. Una semana para conocer y vivir la Biblia. Hoy estamos con un invitado muy especial. En Colombia decimos algo así como la sacamos del estadio hoy. Hoy tenemos a un invitado supremamente especial, alguien que lleva más de 25 años liderando iniciativas en favor de la familia hispana a través de una fundación que se llama Enfoque a la Familia. Y más reciente está como vicepresidente del Ministerio Hispano Focus on the Family. Ha producido programas radiales y televisivos y se ha difundido en más de 38 países. Imagínense quién tenemos invitado en el día de hoy. Consultado en temas de familia de manera frecuente por diferentes espacios, noticieros, periódicos, revistas, medios de comunicación en diferentes países del mundo. Y quiero decirle que la persona que está invitada hoy ha escrito 10 libros. Imagínense usted a quién tenemos invitado en el día de hoy. Ha impartido conferencias relacionadas con el tema de la familia en todos los países de Iberoamérica, en Australia, en Londres, Bélgica, Francia, mejor dicho, la mayoría de los gobiernos de América Latina lo invitan a compartir conferencias. Tenemos entonces invitado en la mañana de hoy en Letras de Vida al doctor Sixto Porras. Doctor, muy buenos días desde Colombia y gozoso de tenerlo aquí en esta mañana. Buenos días. Días, un gusto estar con ustedes. Extraño ir a Colombia. Tengo recuerdos maravillosos de los años pasados que estuvimos juntos en varias ciudades con ustedes y siempre les guardo un cariño especial. Muchísimas gracias por la invitación. No, nosotros estamos felices, gozosos de tenerlo como invitado en este especial de Letras de Vida en la mañana de hoy. Así que muchas gracias por haber tenido la diferencia con Senfol Radio. Senfol Radio, recuerda, es la emisora que te conecta con el cielo. Y esta semana estamos trabajando con el proyecto Letras de Vida, toda la semana hablando de la palabra de Dios. Y justamente por eso invitamos al doctor Sixto Porras. Apreciado pastor, líder, ¿dónde nació esa preocupación por trabajar todos estos temas relacionados con la familia? ¿Dónde llegó ese toque especial de Dios y esa preocupación por las familias iberoamericanas? Creo que lo traigo desde niño. Fui criado en una familia cristiana donde nos enseñaron a amar a Dios, a ir a la iglesia. Una familia que a pesar de los retos, las dificultades, superó los desiertos para asentarse en el Señor. El inicio de mi ministerio fue en la universidad mientras estudiaba leyes. Ahí me hice evangelizando y pensé que mi vida iba a estar en evangelización y lo está, con un énfasis en familia. Posteriormente me ligué con Enfoque a la Familia, enseñando el programa del sexo, las mentiras y la verdad, con quienes recorrí todo Latinoamérica y por cierto, uno de los principales países fue Colombia, con ustedes, recorriendo muchas ciudades y enseñando este material. Luego de eso, en el 97, el doctor Dobson me invitó a dar testimonio de lo que estábamos haciendo en América Latina. Yo no era Enfoque a la Familia y vine a Colorado Springs para compartir lo que estábamos haciendo con Sexo, Mentiras y Verdad. En ese momento el doctor Dobson estaba en un momento de transición, planeando la siguiente etapa de Focus on the Family, y él decía: sueño que la siguiente etapa de Focus on the Family tenga el rostro, el color de piel y el idioma de cada región. Estaba entrenando a alguien de Malasia para Asia, alguien de Egipto para Medio Oriente, alguien de Inglaterra para Europa, alguien de Canadá para Canadá y algunos países de habla francesa, y estaban, a partir de lo que estábamos haciendo, estaban los programas de radio. Ellos me pidieron que recomendara a alguien para dar continuidad a lo que estábamos haciendo con Sexo, Mentiras y Verdad. Yo recomendé 2 psicólogos extraordinarios. Uno de ellos hablaba muy elevado y el otro nunca logró venir a Colorado Springs para establecer un vínculo.
Y fue en ese momento cuando el sucesor del doctor Dobson, Jim Daly, quien hoy es nuestro presidente, dijo: Sixto, ¿y usted qué está haciendo? Yo le dije: bueno, yo enseño sexo, mentiras y verdad en Iberoamérica. He acompañado al director para América Latina, Reed Olson, en aquel momento. Y él dijo: no, no busquemos más, usted es la persona. Y fue a partir de ahí que yo, sin pensarlo, sin verme calificado, fui parte de la generación que por 10 años, cerca de 15 años, el doctor Dobson mentoreó para hacer la siguiente etapa de Focus on the Family. Todavía recuerdo Qué cuando me bueno. pidieron que eso me llevó a especializarme, a leer, a trabajar, a estar al lado de los mejores, y fue donde se me despertó todo el anhelo del tema de familia. Y esto ya estamos hablando de 25 años y más, donde comenzamos a prepararnos. El doctor Dobson decía: primero voy a introducirte en los programas de radio, yo voy a hacer 3, tú vas a hacer 2, y luego todavía recuerdo mi primera producción en televisión fue Soy Sixto Porras, a nombre del doctor Dobson y enfoque a la familia. Sí, Ese eslogan fue muy interesante porque las personas me decían que porque yo tenía que hablar a nombre de otra persona. Lo que no sabían es que cuando yo decía eso, lo que el doctor Dobson estaba haciendo era poniéndonos sobre sus hombros para levantar la siguiente generación. Y yo vivo qué muy bueno. agradecido con el doctor Dobson por habernos mentoreado, y esto fue lo que nos llevó a que de repente todo era familia. Hace muchos años yo leo la Biblia en función de familia, interpreto la Biblia en función de familia, y eso me ha llevado a amar la Biblia, porque en ella hay todos los consejos necesarios para poder inspirarnos en edificar nuestro hogar. Eso es Eso es cierto. cierto. Para los Para que los no que no conocen, conocen sexo, mentiras y verdad, es una temática muy interesante. Son 5 o 6 capítulos que hablan desde lo social, desde lo cultural, desde la música, desde la medicina, desde lo psicológico, y se confronta el mismo joven con la misma realidad. Además, el video con que termina es un video bastante impactante porque enfrenta al joven frente al tema de la ruleta. Esto no es un juego, dice el video, y creo que es muy interesante. Fuera de cámaras me hablaba, doctor Sixto, que ya se está reorganizando un nuevo material de enfoque a la familia. 90, por petición del ministro de Educación de Nicaragua. Fue interesante, ahí comenzó esta historia, se puso en español y luego fue cubriendo todo Iberoamérica, y hoy se aplica en todo el mundo. Estamos creando la segunda versión, que se llama Sin Excusas. Este programa es un programa más amplio, con contenido más actual, donde ayuda al joven a ver su sexualidad desde el punto de vista de su proyecto de vida: cómo enfrentar presión de grupo, cómo tener convicciones fuertes, cómo distinguir relaciones sanas y saludables, cómo proyectarse hacia el futuro en el manejo saludable de su sexualidad. Hoy vivimos una presión muy fuerte hacia los jóvenes para que estén sexualmente activos, y es más que nunca que tenemos que hablar más del tema. Por eso estamos preparándonos para que el próximo año, en el 2024, estemos lanzando la nueva versión de Sin Excusas, que estoy seguro que va a bendecir muchísimas personas, porque está muy bien documentado, muy bien presentado, y está con dinámicas que van a ayudar a que los jóvenes puedan interiorizar muy bien el mensaje. Qué Qué bueno, qué bueno, qué maravilloso. maravilloso. Y hay un libro, bueno, ya sabemos de enfoque a la familia, de todo el tema de sexo, mentiras y verdad, pero hay un libro, bueno, son muchos los libros que ha escrito el doctor Sisto Porras, pero hay un libro que yo no sé si está en su corazón, yo sé que todos son hijos suyos y están en el corazón, se llama Consentido de Destino. Es un libro que narra la historia de José, de sus hermanos, habla de historias comunes, cómo se vivió ese destino, cómo a José lo sostuvo el sueño que latía en su corazón, cómo caminaba detrás de aquello que lo inspiraba. ¿Cómo fue esa construcción
de ese libro que a mi modo de ver es uno de los libros, pues yo no sé, usted los debe querer a todos, pero creo que es un libro muy hermoso que usted hizo y que es bueno que la gente lo conozca. ¿Cómo fue la construcción de ese libro con sentido de destino de Sixto Porras? Precisamente nació enseñándolo a los jóvenes, enseñando el tema de cómo vivir con sentido de propósito, producto del tema de sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, no solamente hablamos de genitalidad o de hombres y mujeres o de la atracción sexual, sino hablamos de cómo interpretar nuestra vida. Y en, en varios momentos estuve enseñando el tema de cómo José era un soñador, cómo a los 17 años tiene sueños que él nunca los interpreta. Pero comencé a estudiar la vida de los hermanos y literalmente dice el libro de Génesis que eran pecadores, que se acostaban con las mujeres en el pueblo, que tenían una mala fama y que José le contaba estas cosas a su padre Jacob. Bueno, en medio de esto, un día me doy cuenta de que es lo mismo que ocurre. Por sus venas corría sangre real. En ellos había un destino. Eran hijos de un milagro. Habían nacido de personas estériles que donde Dios había hecho un milagro. Sin embargo, vivían ausentes en su conciencia de ese destino. Y la pregunta que hago en el libro es, no vaya a ser que a mí me esté ocurriendo lo mismo, que haya una gran historia que se escribió en el cielo, que lleva mi nombre. No vaya a ser que yo en mis venas corre sangre real para escribir algo que impacta generaciones y yo ni cuenta me doy viviendo ordinariamente. José vive y cuando te escuchaba presentarlo, claro que es uno de los libros que amo, que es uno de los libros más recientes que he escrito y es un libro que disfruté escribir, donde no solamente narro la historia de José y sus hermanos, sino que narro mis propias historias. Por ejemplo, hablo en este libro de mis 60 años. Y la pregunta es, ¿cuáles son los mejores años de la vida? Es decir, alguien puede decir, ¿la eterna juventud? No, no necesariamente. En los 30, podría ser los 40, cuando viví mis 40, y también lo pongo en el libro, planteé mi tesis, que no tenía por qué ser crisis, sino que era la mitad de la vida. Si la expectativa de vida son 80, tengo 40, no tengo que pasar por niñez ni juventud, quiere decir que lo de los 40 a los 80 viene mi etapa más productiva. Y hablo de la importancia de la aceptación. Si yo entro en crisis cuando quiero ser joven, pero soy adulto, ¿no? Y cuento la historia ahí en el libro de un amigo que jugando fútbol, los jóvenes le decían, Señor, pase la bola, pase la bola. Sí, Dijo, sí, y yo sí. me quedé buscando al Señor y el Señor era yo. Eh, Ahí viene crisis cuando yo no quiero ser quien no soy, Sí, sí. donde quiero estar donde no estoy. José nunca se peleó con el destino, llegaba donde llegara, brillaba, fuera esclavo, comenzó en el último punto de la lista y terminó siendo el hombre más importante en la casa de Potifar. Llegó a la cárcel y a los pocos días el carcelero, viendo el espíritu de excelencia, le da las llaves de la cárcel y lo pone a administrar la cárcel. Es decir, el destino no está en un lugar donde yo llego, el destino está en vivir con sentido de destino cualquier lugar donde yo quiera que esté. Por eso este libro lo disfruto mucho y yo animo a que los padres lo hablen con sus hijos, a que todos hagamos el viaje al corazón, que es el viaje más importante, en donde podemos encontrarnos con nosotros mismos y donde podemos encontrar ese sentido de destino. La vida termina cuando usted deja de tener sueños. Por lo tanto, cuando escribo el capítulo de los 60 años, yo hice mi investigación cuando llegué a los 60. ¿Cuáles son los mejores años de la vida? Los estudios dicen que de los 60 a los 70, los años más productivos, donde se alcanza el fruto de lo que has sembrado, donde la pasión crece. Y me di cuenta que los mejores años de la vida son aquellos que estoy viviendo y cada uno tiene que hacer ese viaje al corazón para disfrutar el presente que tiene. Qué bueno. Es un libro espectacular, es un libro que se le recomienda mucho a los padres
y sobre todo a los jóvenes, porque todo el mundo sabe realmente el final exitoso de José y cómo este ejemplo le puede servir a un joven, sobre todo hoy en día, como usted mismo lo decía, que requieren de tanta información y donde los medios nos venden tanta basura que ya uno no sabe ni qué consumir. Pero hay otro libro que también usted escribió, pues yo sé que son muchos, pero De regreso a casa. Es un libro donde es muy actual, relata horas de agonía, contrasta con la vida misma, relata la situación que vive una familia en el día de hoy en medio de crisis, en medio de conflictos. ¿Cuál fue la motivación para un libro como De regreso a casa? Ese fue uno de los primeros libros que escribí. Es un Y es libro... muy actual a propósito, Sí, ¿no? exacto. Y me emociona porque voy a ilustrarlo. Eh, Cuando mis hijos estaban adolescentes y estaban un poco distraídos, queriendo ir a las fiestas propias de los colegios, siempre estábamos orando, Helen y yo, para traerlos de regreso a casa. Y recuerdo varias noches donde fui a buscarlos para traerlos de regreso a casa. Y siempre me decían ellos, recuerdo a Esteban diciéndome, papá, podemos llevar a esta compañera, a esta compañera. Y yo hice una pregunta una de esas noches. ¿Sus papás van a venir? No, papá, sus papás no van a venir. Y en ese momento yo sabía que había conexión con mis hijos, porque siempre los traíamos de regreso a casa. Esa es la motivación del libro, que no importa dónde estemos, que no importa lo que hayamos hecho, siempre tenemos que volver a casa. Aún narro en el libro la historia de una de esas, mi hijo Daniel terminando la secundaria, nos dice, es la última fiesta con mis compañeros, nunca más los vuelvo a ver. Todas esas historias que nos cuentan los jóvenes saliendo de la secundaria, donde hay una discusión en el matrimonio, donde ella dice no debe de ir posiblemente, y eso era lo que decía Helen. Yo decía el año siguiente van a la universidad, ellos tienen que elegir hoy a dónde deben estar y a dónde no deben de estar. Y Daniel insistía en la fiesta. Yo le digo que sí, que a la 1 lo busco. Y va a la fiesta. Unos minutos antes de la 1 me llama y me dice de 1 de la madrugada, papá, dice, encontraron armas aquí. Y llamaron a la policía está aquí. Como somos menores de edad, nadie puede salir ni entrar si los padres no vienen. Lo cual es un acto totalmente responsable. Yo me asusté de esas noches que uno quisiera que no existieran, de esas noches que uno quisiera que nunca se hubiesen dado, pero es parte de la vida, es parte de lo que en alguna familia se vive. Fui a buscar a mi hijo, Daniel, ya llego, le dije, eh, la policía estaba alrededor del lugar, cada papá debía identificarse. Ahí viví una de esas experiencias que todo papá vive, principalmente los que estamos en el ministerio, es desea uno que nadie lo conozca. Pero el policía me conoce, ¿no? Y me distingue. Y de una vez emite un juicio. El juicio que él dijo fue, es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí. Nada más. Él solo juzgó lo que aconteció, no pesó otros elementos, pero no es el punto. Es ahí donde uno dice, tierra, trágame, no queda orgullo, no queda, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia, no queda nada, nada. Ahí, en esas noches oscuras, usted solamente es papá. Y yo miré al oficial con humildad y le dije, Señor, le dije, hace muchos años le dije a mis hijos que no importa dónde estuvieran, que no importa lo que hubiesen hecho, que no importa la hora que fuera, que no importa lo que ellos hubiesen realizado, si ellos me llamaban, yo vendría para llevarles de vuelta a casa. Y Aquí ahí estoy. estabas. Y cuando Daniel se sube, él se sube asustado, es decir, la experiencia, no estaban acostumbrados a que ocurriera eso. No fue una situación normal, no era, se tornó en un ambiente donde era diferente al entorno que él estaba acostumbrado.
Y claro, él explica, papá, no fuimos nosotros, fue una gente que llegó y nosotros llamamos la policía. Yo le miro y le digo, tranquilo, Daniel, ¿estás bien? Sí, papá. Mírame, le dije, Daniel, siempre yo voy a venir por vos para llevarte de vuelta a casa. Qué Siempre, bueno. siempre. Y de ahí nació el libro. Ahí nace el libro, exactamente. Qué bueno. Y hay otro libro también muy interesante. Es que los libros de Sixto Porras son unos libros espectaculares. Hay un libro también muy interesante que tiene que ver también mucho con el material de Sexo, Mentiras y Verdad. Y desarrolla una pregunta importante. ¿Qué quiere decir soltero y sexual ante los ojos de Dios? Estamos hablando de amor, sexo y noviazgo, que es otro libro muy interesante de Sixto Porras sobre ser libre para amar. Qué lindo subtítulo y qué lindo saber que hay quien se preocupa por los jóvenes para hablarlos de un tema que en muchos ministerios y en muchas iglesias es un tabú. El tema del sexo, el tema del noviazgo y el tema de la soltería. Ese es un libro que precisamente lo inspira, el programa de Sexo, Mentiras y Verdad, y recién publiqué uno más pequeño que se llama Elija sabiamente en el amor, y es añadirle inteligencia a la emoción del enamoramiento. Ese primer libro está muy bien documentado porque tiene la base de ayudar a que el joven pueda añadir inteligencia al amor, a la emoción. O sea, la música romántica solo habla de música romántica, es decir, de sentimientos, de yo siento, de quiero poseerte, de quiero tenerte, pero eso es egoísmo puro, eso es manipulación, porque luego que disfruto el placer del sexo, repudio, desecho, es como si fuese usada la persona y luego desechada. Y esto ha llevado al dolor de muchas personas. Hablo ahí del concepto del mendigo emocional que anda con el rótulo ámame, por favor, y del depredador sexual, que es un experto conquistador que quiere usar las personas. El concepto que has mencionado de soltería es un concepto interesante que lo uso pedagógicamente para hablar con los jóvenes y pregunto, ¿quién es un soltero? Es decir, y siempre vuelven a ver al más viejo del grupo que no se ha casado, es, bueno, ellos dicen, un joven que entrado en años no se ha casado. ¿Es un concepto positivo o negativo? No, es negativo porque es un solterón. Es decir, el concepto de solterón es peyorativo, es negativo, es despectivo. Es decir, alguien que teniendo edad para casarse no se ha casado. Entonces lo que hago es una redefinición del concepto de solterón. Entonces les digo, ¿ustedes dirían que Jesús fue un solterón? En ese momento el rostro de todos cambia porque ninguno se atreve a decirle a Jesús que fue un solterón. Es decir, Jesús a los 30 y 33 no se casó. Es decir, no se casó con una persona. Amó a la iglesia y la llamó su novia. Y se presentó a sí mismo una novia pura, hermosa, bella, resplandeciente. Y de ahí viene el paralelismo del amor en el matrimonio comparado con el amor de Jesús. Redefino el concepto de solterón diciendo que solterón es alguien que ha sido incapaz de amar. Y hay casados solterones y solteros que son solterones. Pero no tiene nada que ver con no haberse casado. Tiene que ver con no haber tenido la capacidad de amar. Jesús, por ejemplo, lloró por Jerusalén. Jesús tuvo compasión por la humanidad. Jesús lloró con Marta y María frente al dolor por la pérdida de Lázaro. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero sin embargo se identifica con el dolor de Marta y María. Jesús nunca fue un solterón. Uso el ejemplo de varias personas que han decidido amar a sus abuelos o amar a los niños. Nadie diría que la vida que tuvo la Madre Teresa de Calcuta fue la vida de un solterón, eh, pensando en alguien que vive un vacío, un eterno esperar. No, y la motivación es que ninguno tiene por qué vivir como un solterón. Uno tiene que entender que el matrimonio cumple su misión, pero que la vida soltera cumple su misión. Pablo mismo dice, quédense como yo, quieren servir al Señor, quédense como yo,
porque si se casan, tienen que atender a su familia. Entonces, esto nos está diciendo que aún Pablo nos estaba aconsejando que el soltero, si quiere dedicarse al Señor, le es más beneficioso quedarse soltero. Bueno, en la iglesia hemos sobredimensionado la dimensión, la institución del matrimonio. Eh, y claro que nacimos para casarnos, construir familia, pero nadie debe sentirse mal porque no se ha casado. La felicidad es una conquista personal independientemente del estado civil. Y comparto en este libro que el matrimonio no hace feliz a las personas. Ahí, cuando lo digo en las reuniones de matrimonio, se ríen nerviosamente porque piensan que me estoy desdiciendo respecto al matrimonio. Les digo, no, el matrimonio no lo hace feliz a las personas. El matrimonio es una conquista que yo llevo al matrimonio. Y hago una pregunta, si usted es un soltero amargado y se casa, ¿qué es? Bueno, un casado amargado. Eso prueba la tesis de que el matrimonio no es una fórmula mágica para traer felicidad. El matrimonio es una institución hermosa para amar. Y amar es sacrificio, es entregarse, es dedicarse. Entonces expongo en estos libros, tanto en de amor, sexo y noviazgo, como en de cómo elijas sabiamente en el amor, el concepto correcto de que el soltero tiene el derecho de amar apasionadamente y entregarse a una causa. Y tiene que amar, no vivir conteniendo su capacidad de amar, creyendo que debe desbocarla cuando se case, sino que debe de amar desde ahora a los niños, a los padres, a los ancianos, a cualquier causa donde se entregue, y ahí encontrará realización. Qué bueno. Nos gastaríamos toda la semana hablando de los espectaculares libros de Sixto Porras y todo lo que tiene que ver con su mensaje hacia la familia, con su mensaje hacia los jóvenes. Sixto, yo no lo puedo dejar ir sin que usted le envíe un mensaje muy especial a las familias en América Latina, a esa familia que está luchando con un joven en medio de un conflicto, en medio de una lucha por consumo, por estar en sexo, de esos jóvenes que hoy en día sabemos que existen y que no quieren saber nada de Dios, que están totalmente alejados del Evangelio, no quieren leer la Biblia. Quiero que usted les envíe un mensaje a esas familias, a esas personas que necesitan escuchar una palabra de alguien con la sabiduría con que Dios le ha dado para poder levantar ministerios familiares. En primer lugar, quiero hablarle a los padres. No se rindan. Sigamos amando, sigamos orando, sigamos clamando. Igualmente yo fui un pródigo, uno que se alejó de Dios. Y fue la oración de su madre la que lo trajo de vuelta a casa y lo consagró al ministerio. No se rindan, por favor, en el nombre de Jesús. No se rindan. Sigan amando, sigan tendiendo puentes, sigan preparando la fiesta, sigan preparando el vestido de honra y de dignidad con el cual deben vestir a sus hijos con sus palabras, con sus gestos, con sus expresiones de amor. Y a los jóvenes que en este momento nos miran y nos escuchan y se sienten extraviados, sin rumbo, sin sentido, si no has encontrado el lugar al que perteneces, corre de ese ambiente que te ha absorbido, corre de esa adicción, corre de ese lugar tóxico donde te has envuelto y date la oportunidad de encontrarte cara a cara con Dios. Todos hemos tenido que armarnos de valor para correr de ambientes que no nos convienen, para encontrarnos con Dios y darle lugar a Él en el corazón y recibirlo como el centro de nuestra vida. Yo tenía 18 años, venía de un baile, una madrugada, y escuché su voz llamándome y diciéndome, te estoy llamando. Y yo entendí que tenía que entregarle mi corazón a Cristo. Yo entendí que tenía que reconocerlo como el dueño de mi existencia. Y fue ahí cuando me di cuenta que había una vida que no había descubierto, que había una historia que no estaba escribiendo. Y Dios me dijo que nunca sería aburrida mi vida. Por eso fui radical en dejar aquel mundo para entregarme totalmente a Dios. Y hoy puedo decir que ha valido la pena. Sé quién soy, me he convertido en alguien productivo.
Hoy puedo decir que soy padre, que soy abuelo, que soy esposo, que hemos pasado los desiertos y los hemos superado y que hemos visto la gloria de Dios. Por eso te invito, no importa dónde estés, a que le des tu vida a Cristo, que vuelvas a casa donde perteneces, que pidas perdón a quienes has lastimado y que restaures las relaciones que Dios te ha permitido tener. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y eso tiene que ver mucho, Sisto, con el tema del perdón. También has escrito libros sobre el perdón. El gran problema hoy en día de las familias, de los jóvenes, es que no se han perdonado, no saben y no pueden asimilar el perdón de Dios en sus vidas. Hablemos un poco de ese material que has escrito sobre el perdón, sobre la restauración, sobre la sanidad interior que es tan necesario en estos momentos en Iberoamérica y en Colombia y en el mundo, por supuesto. Todos hemos sido heridos, abandonado por un padre, abusado por alguien, traicionado por un amigo, traicionado por un hermano. Todos hemos cometido también errores donde hemos lastimado a otros. Por eso escribí dos libros, uno que se llama El lenguaje del perdón y Sí, El arte de perdonar. Estos dos libros, el segundo, El arte de perdonar, tipo devocional, y El lenguaje del perdón, tienen como meta ayudarnos a interpretar el perdón. Doy dos conceptos importantes. El perdón no es algo que yo lo otorgo porque el otro cambió o porque me pidió perdón. El perdón es la única forma de sanar el dolor que llevo en el corazón por la traición, por el resentimiento, eso que yo dejé que se acumulara en el alma. Si usted no perdona, se llena de amargura y la amargura te va a llevar al deseo de venganza y al odio. El odio y el deseo de venganza y la amargura van a contaminar tu alma y te van a robar tu capacidad de amar. Las víctimas serán las personas con las que te relaciones, el hijo, el cónyuge. Y cuento muchas historias en ambos libros donde enseño cómo vivir el camino del perdón. Perdonar no es un sentimiento, no es algo que yo siento. Nadie siente perdonar. Uno siente odio, deseos de venganza. Uno siente hasta ahora y lo espiritualiza diciendo, Dios mío, haz justicia por lo que me han hecho. Y esa oración es correcta en el sentido de que saco mis emociones heridas. Pero el Señor termina diciéndote, bendice a quien te lastimó, como deséale bien. Esa es la máxima del perdón. La máxima del perdón es poder pedirle a Dios que bendiga a quien me hirió, a quien me abandonó, a quien me traicionó, a quien me hizo vivir este viaje de dolor. Cuando yo comienzo a vivir este recorrido consciente, un recorrido de voluntad, donde pido a Dios que Él bendiga a las personas que me han traicionado, la paz que sobrepasa todo entendimiento vuelve al corazón. Estos libros están llenos de historias de personas que me han escrito cuando estoy hablando de este tema y comparto cómo ellos encontraron el camino del perdón. Hay un capítulo que lo dedico a los que se han divorciado y mi planteamiento en el libro es que a pesar del divorcio mantengan una cordial relación en beneficio de los niños y en beneficio de ellos mismos. Ese capítulo está lleno de historias de personas que me escribieron y me dijeron, cierto, una de ellas dijo, yo tenía 12 años cuando mis papás se divorciaron. Odié aquel momento, era lo peor que me había ocurrido, era lo devastador para mi corazón y para mi familia. Pero mis papás cada uno hizo su vida, mi mamá se volvió a casar, mi papá se volvió a casar, mi padrastro vino a llenar un vacío en mi corazón, mi mamá y mi papá coordinaron bien la crianza de sus hijos, los vi ponerse de acuerdo, los vi pedirse perdón. Y dijo ella, lo más bello es que cuando yo me casé, en algún momento de la fiesta, vestida de blanco, estaba sentada en una pierna de mi papá y en una pierna de mi padrastro. Amo a los dos, amo a mi mamá. Y concluye ella en la nota que me escribió, si yo volviera a nacer, le pediría a Dios la misma historia. Cuando yo leí eso, yo dije, hay esperanza cuando hay perdón. Cuando hay perdón somos sanos.
Cuando hay perdón, somos capaces de escribir una nueva historia. Y cuando hay perdón, nos acercamos a aquellas personas que un día quisimos que estuvieran lejos. Por eso, igual que el amor, en el arte de perdonar, nosotros tenemos que ser educados, porque aunque conocemos el concepto, pocas veces sabemos cómo recorrer el camino. Como Como todo el todo el material. material. Bueno, yo quisiera preguntarte si sé esa relación tan fuerte que tienen tus libros con la palabra de Dios, pero quisiera escuchar de tus labios cuál es el mejor consejo que puedes darle a las familias para que regresen a la Biblia. Las familias se están volviendo supremamente asistentes buscando solamente solucionar problemas, pero no viven un verdadero evangelio porque se están alejando de la Biblia. La Biblia no es el documento casi que constante de consulta en los hogares. Es más, usted, yo sé que lo conoce, hay investigaciones que demuestran que de los asistentes a las iglesias en todo el mundo, entre el 18 y el 20% consultan la palabra de Dios una vez semanal. ¿Cómo hacer? Ya que toda esa información que está en tus libros está muy ligada a la Biblia y a la palabra de Dios. ¿Cómo hacer para que las familias regresen de nuevo a tener ese documento, testimonio que nos dejó el Señor, para volver a la Biblia y poder tomar eso que tú haces en los libros, aplicar la palabra de Dios para la vida personal? ¿Cómo la familia puede volver a la Biblia? Un día dejé de verlo como una obligación, como una dinámica religiosa y comencé a leer la Biblia como una carta de amor, como Qué una carta de interesante. amor donde me quedo subrayando un texto, donde lo miro en mil versiones, donde lo vuelvo a repasar, donde lo copio, donde lo comparo con otro texto. Y me di cuenta que la Biblia es mi fuente de vida. Después de muchos años de ser cristiano, cuando escucho la estadística que tú das, puedo entender que si alguien no profundiza en la palabra, no puede resistir las tempestades de la vida, porque van a venir momentos difíciles, van a venir momentos donde usted va a ser probado y usted tiene que tener el fundamento para seguir. He visto personas que amando más este mundo, dijo Pablo, se fueron. He visto personas que no resistieron las prisiones de Pablo, es decir, cuando todos son milagros, es fácil que la iglesia se llene, pero cuando uno tiene que ser discípulo, muy pocos quedan. Y si usted quiere tener destino, quiere tener propósito, quiere construir una historia, quiere tener intacta su capacidad de amar, quiere vivir en libertad para extender sus alas como el águila y volar alto, tiene que fundamentar su vida en la palabra de Dios. Y yo te animaría a leerla y a escucharla. Ahora tenemos varias aplicaciones donde la podemos escuchar y la podemos leer, la podemos comparar. Entonces, baja estas aplicaciones como el app de la lectura pública de la Biblia. La lectura pública de la Biblia es una app que te permite leerla, que te permite escucharla dramatizadamente y puedes compartirla con otros. Es decir, reunirte con tu familia, escuchar un texto bíblico unos 20 minutos y luego dialogar alrededor de la palabra. Yo hablo la palabra, como la palabra, duermo con la palabra y muchas veces, aún hoy me desperté temprano y me puse a repasar la palabra porque tengo hambre de escuchar el corazón de Dios. Cuando conoces el corazón de Dios, te enamoras de Dios, lo amas de verdad y te das cuenta que tu vida depende de Él. Si quieres tener paz, lee la Biblia. Si quieres tener esperanza, lee la Biblia. Si quieres tener seguridad, lee la Biblia. Si quieres conocerte, lee la Biblia. Porque ahí se describe quién tú eres, de dónde vienes, quién es tu creador, por qué te formó. Si quieres superar las crisis, lee la Biblia. Si quieres tener una visión de futuro, lee la Biblia. Si quieres aprender a amar, lee la Biblia. Leer el Cantar de los Cantares nos enseña una revelación profunda de la relación en el matrimonio.
Si quieres oír a alguien como tú, que tienes emociones a flor de piel, lee el libro de los Salmos. Encontrarás a un David que se queja, que protesta, que abre el corazón. Si quieres leer historias maravillosas, lee los libros de Números, Deuteronomios, los libros de Reyes y observa cómo se apartaron, cómo no lo lograron y cómo hubo algunos pocos que se mantuvieron en el Señor. Si quieres tener principios de vida, lee los evangelios. Si quieres conocer la eternidad, métete a los evangelios. Si quieres que se describa tu vida, lee el libro de los Hechos. Y si quieres crecer como un discípulo, lee las cartas de Pablo para que puedas tener un fundamento claro en tu vida. Y si quieres conocer tu destino, lee Apocalipsis. Disfruta la Biblia, pero por favor, no la leas como una obligación religiosa, como una imposición. Lee la Biblia como la carta de amor del Padre a sus hijos. Qué bueno, qué maravilloso. Es un enfoque de verdad espectacular, una carta de amor. Qué lindo, qué lindo. Doctor Sixto, quiero que antes de que despidamos este programa, quisiera uno estar horas y horas y horas, pero yo sé primero su ocupación y también sé que estamos en esta semana de Letras de Vida. Yo quiero que ese programa quede grabado y es repetido en Senfol Radio y queda grabado en el canal de YouTube. Qué rico que alguien que nunca ha escuchado de Dios, alguien que jamás le han hablado de un Jesús, que me los he encontrado en universidades y en colegios, alguien que nunca un padre se ha preocupado por hablarle la Biblia, escuche una oración de Sixto Porras por esa persona. Yo quiero darle el privilegio, porque sé que es un privilegio que Dios concede. Quiero concederte el privilegio de orar por aquellas familias, por aquellas personas que no conocen de Dios, para que abran su corazón, como dice el libro de Juan, y le reciban como su Señor y su Salvador. Así que los micrófonos de Senfol Radio, y en este caso en YouTube la cámara de Senfol Radio es suya, doctor Sisto, una oración para aquellas personas que no conocen del Señor. Quiero bendecir tu vida, no importa dónde estés y lo que hayas hecho. No importa dónde hayas caído, Dios ha pronunciado tu nombre en la cruz del Calvario y derramó cada gota de sangre por ti. Conoce lo más íntimo, la intención de tus pensamientos los conoce. Te conoce más de lo que puedes imaginar. No corras, no huyas, no te resistas a ese amor. Y déjame guiarte en oración, Dios. Juntos te entregamos nuestro corazón a ti y yo personalmente te reconozco como mi Salvador personal. Perdona mis pecados, díselo. Perdona mis faltas, mis errores, Señor. Perdona la corrupción de mi alma, Señor. Perdona mis pensamientos más bajos. Sácame de mis adicciones. Libérame, Dios mío, del odio que carcome mi alma. Hoy quiero pedirte, Señor, que me ayudes a vivir en la libertad que solamente viene de ti. Te recibo como mi Salvador personal, como el dueño de mi vida, y te pido que me ayudes a construir una nueva historia, una historia diferente. Padre, quiero confesarte a todos, quiero confesarle a todos la decisión que he tomado, que yo nunca guarde en mi corazón el honor de saber que soy tu hijo, que pueda contarlo a quienes me acompañan y que otros a mi lado puedan ver el cambio que tú haces en mí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y amén, y amén, y amén, y amén. Bueno, mi doctor Sisto, muy agradecido, de verdad, fue un gozo conocerlo, primero como discípulo suyo a través del Ministerio Sexo, Mentiras y Verdad, el cual disfruté y quiero continuar disfrutando en ese material nuevo que está construyendo Enfoque a la Familia, con los libros que he leído. Es un deleite, quiero decirle, estamos muy agradecidos en Senfol por la deferencia que usted ha tenido con nosotros, con la emisora. Usted sabe, sus programas están siendo transmitidos también en la emisora porque hicimos un convenio con Enfoque a la Familia. Gracias por la deferencia, por su mensaje. Y bueno, que no sea la única oportunidad de continuar en contacto. Pues lo aprecio enormemente, he disfrutado este tiempo con ustedes y sigan en Senfol Radio, una radio que edifica sus vidas y para nosotros en Enfoque a la Familia es un honor estar con ustedes. Bendiciones.
Muchas gracias. Recuerde que Zenfol Radio es la emisora que te conecta con el cielo. Así que no te desconectes de nuestra programación Letras de Vida. Recuerde, somos Zenfol Radio, www.zenfol.org, y también nos puede conseguir a través de Zenfol Colombia con todos nuestros programas, diálogos espirituales, noticiero, top 5 de la música cristiana, destacamos lo nuestro. Ahí está una variedad de programación para que usted se deleite. No se desconecte de esta semana Letras de Vida. Siguen programaciones, siguen invitados maravillosos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, y para ustedes muchas gracias. Sigan conectados con Zenfol Radio y con Zenfol Colombia. Muchas gracias.